La banda que revolucionó la historia de la música. Todo comenzó con John Lennon en 1957. Siendo apenas un adolescente rebelde, creó una banda escolar llamada The Quarrymans. 4 jóvenes de Liverpool que pasaron de tocar en pequeños bares a cambiar la historia de la música moderna. Esta banda tocaba rock and roll inspirada en artistas como Chuck Berry, el rey del rock, el verdadero rey del rock, y Elvis Presley. Pero ese mismo año ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Durante una presentación en una iglesia, John Lennon conoció a un joven de 15 años llamado Paul McCartney. Paul McCartney impresionó tanto a John Lennon tocando la guitarra que John decidió invitarlo a tocar en su banda. Pero poco tiempo después, Paul llevó a otro joven todavía más pequeño pero increíblemente talentoso llamado George Harrison. Así empezó el núcleo de lo que poco tiempo después conoceríamos como The Beatles. A principios de los años 60 tocaron en clubes en Hamburgo. Ahí perfeccionaron su estilo, su energía y aprendieron a dominar al público. En 1962 llegó el integrante definitivo, Ringo Starr. Pero antes de conquistar al mundo necesitaban a alguien que creyera en ellos. Y ese alguien fue Brian Epstein. Brian los descubrió tocando en un pequeño club de Liverpool llamado The Cavern Club. Vio algo que nadie más veía: carisma, química y un potencial gigantesco. Él cambió su imagen, les consiguió contrato y consiguió algo clave: convencer al productor George Martin de escucharlos en el estudio de EMI. Y aunque George Martin no quedó totalmente impresionado al principio, sí vio personalidad y talento. En 1962 grabaron Love Me Do y poco después llegó su primer gran número 1, Please Please Me. Pero lo que vino después fue una tremenda locura. La llamada Beatlemanía llegó a todo el mundo. Miles de fans gritaban, lloraban y perseguían a la banda en cada país al que iban. En 1964 llegaron a Estados Unidos y se presentaron en el programa icónico de Ed Sullivan frente a millones de personas. Ese momento cambió la música para siempre. Pero mientras más famosos se volvían, más difícil era tocar en vivo. El ejemplo perfecto fue el concierto de 1965 en el Shea Stadium. Más de 50,000 personas asistieron, parecía histórico, pero fue un desastre auditivo. Los gritos eran tan fuertes que ni el público escuchaba la música, ni ellos mismos podían escucharse tocando. La tecnología de sonido todavía no estaba preparada para conciertos de tal magnitud. Y eso empezó a cansarlos. Y entonces tomaron una decisión revolucionaria: dejar de dar conciertos y concentrarse para hacer mejor música de estudio. Y ahí fue cuando The Beatles volvió a cambiar la historia de la música. Pasaron del pop romántico de canciones simples a sonidos mucho más complejos, experimentales y psicodélicos. Álbumes como Rubber Soul, Revolver y especialmente Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band revolucionaron la música moderna. Usaban instrumentos extraños, grabaciones al revés, efectos psicodélicos y letras más profundas. Ya no solo hacían canciones pegajosas, estaban convirtiendo el rock en